Hola, hola, mis queridos amigos de Oasis Floral. Soy Joe, su jardinero de siempre. Encantado de recibirlos una vez más en este pedacito de paraíso que compartimos. La tarde está cayendo suavemente. El sol pinta de dorado las hojas de los árboles y se empieza a sentir esa frescura que anuncia el descanso de la tierra. ¿No es maravilloso este momento del día? Es cuando más me gusta pasear por aquí, observar, escuchar y a veces, sí, rascarme alguna que otra picadura. Jeje, porque no todo es color de rosa, ¿verdad? Seamos sinceros, por mucho que amemos nuestro jardín, ese espacio que creamos con tanto esfuerzo y cariño, hay unos pequeños visitantes que a veces parecen empeñados en sacarnos de quicio. Esos mosquitos que zumban en el oído justo cuando queremos disfrutar del atardecer en calma. Los pulgones que forman colonias en los brotes más tiernos de nuestros rosales. Las mosquitas blancas que revolotean alrededor de las verduras como si fueran confeti indeseado. ¡Ay! La batalla eterna del jardinero. Recuerdo una vez, hace muchos años, tenía unas berenjenas preciosas. Estaban para foto, y de un día para otro, el escarabajo de la patata decidió que eran su nuevo restaurante favorito. ¡Qué disgusto me llevé! Durante años, como muchos de ustedes seguramente, probé casi de todo. Corría a la tienda de jardinería buscando el spray más potente, ese que prometía eliminar cualquier bicho viviente, convencido de que esa era la única solución drástica y efectiva. Pero con el tiempo, y observando mucho, la observación es la mejor herramienta del jardinero, amigos. Y recordando las prácticas de mi abuela Carmen, que siempre tuvo un jardín lleno de vida, con sus flores, sus verduras, y curiosamente, casi sin plagas graves, empecé a entender algo fundamental. La naturaleza, amigos míos, tiene su propio y delicado equilibrio, y a menudo, la mejor manera de lidiar con un problema, como una plaga, no es declararle la guerra total con químicos que barren con todo, lo bueno y lo malo, sino invitar a los aliados correctos a nuestro jardín. ¿Y quiénes son esos aliados inesperados, pero maravillosos? Pues otras plantas. Sí, así como lo oyen. Hay plantas hermosas, aromáticas, que nos regalan su presencia y que, además, tienen la increíble capacidad natural de repeler a muchos de esos insectos que no queremos tener en exceso cerca de nuestras plantas más preciadas. Es como si su propio aroma, las sustancias que liberan sus hojas o raíces, enviaran un mensaje claro. Por aquí, mejor no pases. Es la sabiduría intrínseca de la creación, un sistema perfecto y complejo, donde unas plantas protegen a otras, donde todo está interconectado. Hoy quiero compartir con ustedes 8 de esas plantas guardianas, o campeonas de la naturaleza, que nos ayudan a mantener a raya a los bichitos molestos de forma ecológica, creando un jardín más sano, más equilibrado, más biodiverso y, por supuesto, mucho más agradable para disfrutar nosotros. ¿Listos para descubrir estos repelentes naturales con hojas y flores? Pues acompáñenme en este paseo aromático y protector. Empecemos por una que es un pilar en mi cocina y un tesoro en mi huerto, la albahaca. Miren qué hojas tan verdes,
tan lustrosas, algunas variedades con toques morados. Y ese aroma inconfundible que nos transporta directamente a la cocina de la abuela, a un buen plato de pasta con tomate fresco. Pero la albahaca, amigos, es mucho más que el ingrediente estrella del pesto. ¿Sabían ustedes que su perfume intenso, tan agradable para nosotros, resulta bastante molesto para las moscas comunes y sobre todo para los mosquitos? Así es. Es un repelente natural que tenemos al alcance. Tener unas cuantas macetas de albahaca bien cuidadas cerca de las puertas de casa, en el alféizar de las ventanas de la cocina, o en el patio donde solemos sentarnos a tomar el fresco, puede marcar una diferencia notable. Es como si creáramos una barrera invisible y fragante. Mi abuela Carmen, como les decía, siempre tenía varias macetas en la ventana de su cocina, y les aseguro que las moscas preferían irse a otra parte. Además, hay una sinergia maravillosa cuando la plantamos cerca de los tomates en el huerto. No solo se dice que mejora el sabor de los tomates, sino que también parece protegerlos de algunos insectos y gusanos. Es una planta generosa, pero tiene sus gustos. Ama el sol. Necesita buena luz directa para crecer fuerte y desarrollar todo su aroma, y también requiere un riego regular. Hay que mantener la tierra húmeda, especialmente en verano, pero siempre evitando encharcamientos. Le gusta el calorcito, así que en climas fríos es mejor tratarla como anual o protegerla bien. Si la cuidan, pellizcando las puntas para que se ponga más frondosa y quitando las flores para que no pierda fuerza la hoja, les dará cosecha para la cocina y protección para su espacio. Un verdadero regalo 2 por 1. Y hablando de aromas que a nosotros nos relajan, pero a los insectos les disgustan, no podemos olvidar a nuestra querida lavanda. Ya hemos hablado en otras ocasiones de su belleza serena, de ese color morado tan característico que pinta paisajes enteros y de su perfume inconfundible que tiene la capacidad de calmar hasta el espíritu más inquieto. Pero es que, además de ser un bálsamo para nuestros nervios, parece que la lavanda resulta bastante estresante para mosquitos, moscas y también para las polillas que a veces quieren darse un festín en nuestros armarios. Parece que no soportan su intensa y limpia fragancia. Plantar lavanda en el jardín es una decisión acertada por múltiples razones. Su belleza es innegable. Atrae a polinizadores esenciales como las abejas y las mariposas, llenando el jardín de vida. Nos regala su perfume terapéutico y, como estamos viendo hoy, actúa como un eficaz repelente natural. Prueben a colocar unas matas robustas cerca de las zonas de estar del jardín, en los bordes de los caminos, para que al rozarlas liberen su aroma, o incluso en macetas grandes en la terraza o el balcón. Son plantas de origen mediterráneo, así que sus requisitos son claros. Les encanta el sol a pleno rendimiento. Necesitan al menos 6 horas diarias para florecer espectacularmente. Y lo más importante, un suelo que drene a la perfección. El exceso de agua, sobre todo en invierno, es su peor enemigo. Es una planta rústica, muy resistente, que una vez que se establece bien,
no requiere demasiados cuidados y aguanta bien la sequía. Sentarse cerca de un macizo de lavanda en una tarde de verano, cerrar los ojos, inspirar profundamente su perfume y notar cómo los mosquitos parecen pensárselo 2 veces antes de acercarse. Es una auténtica gozada y una sensación de paz protectora. Ahora, otra joya aromática, indispensable en mi cocina mediterránea y un firme guardián en mi jardín, el romero. Qué planta tan noble, tan fuerte y tan llena de historia. Con ese aroma tan característico, resinoso, alcanforado, que nos transporta instantáneamente a un campo bañado por el sol. Ese perfume, tan vigorizante y agradable para la mayoría de nosotros, resulta bastante desagradable para los molestos mosquitos y también para algunas polillas de la ropa y ciertos escarabajos, como el temido escarabajo de la patata. Tener matas de romero plantadas estratégicamente cerca de las hortalizas más sensibles, como las coles, las judías o las zanahorias, puede ayudar a disuadir a sus plagas específicas gracias a su fuerte olor. Y, por supuesto, colocarlo en macetas o directamente en tierra cerca de las zonas donde pasamos tiempo al aire libre, como el porche o la terraza. También contribuye a mantener a raya a los mosquitos durante las veladas estivales. Es una planta increíblemente resistente a la sequía, una vez que ha arraigado bien, lo que la hace perfecta para climas secos, jardines de bajo consumo de agua o para aquellos jardineros, me incluyo a veces, un poco despistados con la manguera. Ama el sol con locura y necesita un suelo con un drenaje excelente, como la lavanda. Un pequeño truco que suelo usar, sobre todo si voy a estar trabajando entre las plantas al atardecer. Froto unas cuantas hojas frescas de romero entre mis manos y me paso un poco por los brazos y el cuello. Además de oler de maravilla y sentirme más conectado con el jardín, parece que los mosquitos me dan una tregua. El romero es un guardián robusto, de hoja perenne, que nos ofrece su protección y su delicioso sabor durante todo el año. Un imprescindible. Sigamos con una planta que crece con un entusiasmo que a veces hasta se pasa de la raya. Hablo de la menta, o mejor dicho, las mentas, porque este es un mundo fascinante con muchas variedades. La hierbabuena, menta espicata, la menta piperita, la menta poleo, la menta chocolate, cada una con su matiz. Todas ellas comparten ese aroma inconfundible, fresco, intenso, penetrante, que a nosotros nos encanta en infusiones digestivas, postres refrescantes, aguas saborizadas o en un buen mojito. ¿Por qué no? Pero ese mismo aroma que nos resulta tan placentero, a muchos insectos les resulta francamente insoportable. Es especialmente conocida por su eficacia para repeler mosquitos y también hormigas. ¿Tienen problemas con las hormigas que entran en casa? Prueben a poner una maceta de menta cerca de la puerta. Incluso se dice que su fuerte olor ahuyenta a los ratones. Una aliada muy completa en la defensa del hogar. Ahora bien, aquí viene un consejo de amigo basado en la experiencia y en alguna que otra batalla para controlarla. Si plantan menta directamente en el suelo del jardín,
Tengan muchísimo cuidado. Es una planta muy vigorosa y tremendamente invasiva. Sus raíces, rizomas, se extienden bajo tierra a gran velocidad y pueden colonizar grandes áreas, ahogando a otras plantas. Lo ideal, lo más recomendable, es plantarlas siempre en macetas, jardineras o contenedores. Así, mantenemos su crecimiento bajo control y podemos colocarla estratégicamente donde más la necesitemos, cerca de la zona de barbacoa, en el patio, en el balcón, junto a la puerta trasera. Le gusta el sol o la semisombra y necesita un riego más bien regular para mantener la tierra fresca y húmeda, pero sin pasarse. Cortar sus hojas frecuentemente no solo nos da material para la cocina o las infusiones, sino que además la estimula a crecer más compacta y frondosa. Así tendrán siempre a mano su frescura y un repelente natural trabajando a pleno rendimiento. Y ahora, una explosión de color y alegría que, además de embellecer, es una trabajadora incansable tanto bajo tierra como sobre ella. Las caléndulas y los tagetes. A menudo la gente las confunde o usa los nombres indistintamente, pero aunque son primas cercanas, tienen sus diferencias y ambas son fantásticas aliadas en el jardín ecológico. Las caléndulas, Calendula officinalis, esas de flores tipo margarita, generalmente en tonos naranjas o amarillos brillantes, son preciosas. Sus pétalos son incluso comestibles y medicinales, y además atraen a muchos insectos beneficiosos como las mariquitas. Pero son los tagetes, del género Tagetes, también conocidos popularmente como claveles de moro, clavelinas, damasquinas o cempasúchil, la flor del Día de Muertos en México, los que tienen una reputación más consolidada como repelentes de insectos. Sus flores, a menudo más pomposas y en una gama de colores que va del amarillo limón al naranja intenso y el rojo aterciopelado, junto con su follaje, desprenden un olor muy particular, fuerte, algo almizclado, que a muchos no les resulta agradable, pero que parece ser muy eficaz contra mosquitos, moscas blancas e incluso algunos escarabajos. Sin embargo, su gran superpoder reside bajo tierra. Está comprobado que sus raíces liberan unas sustancias químicas, tiofenos, que son tóxicas para los nematodos, esos gusanos microscópicos casi invisibles que viven en el suelo y atacan las raíces de muchas plantas de nuestro huerto, debilitándolas y mermando la cosecha, especialmente en tomates, pimientos, patatas y rosales. Plantar tagetes entre las hortalizas, lo que se llama cultivo asociado o companion planting, o alrededor de los parterres, es una práctica de horticultura ecológica muy antigua y tremendamente efectiva para mantener a raya a estos dañinos habitantes del subsuelo. Son flores muy fáciles de cultivar a partir de semillas. Les encanta el sol directo. Florecen durante muchísimo tiempo y no son nada exigentes con el riego ni con el tipo de suelo, siempre que drene bien. Son flores alegres, súper resistentes y muy protectoras. ¿Qué más podemos pedir? Llenan el jardín de vida y color mientras trabajan en silencio, bajo tierra y sobre ella, para proteger a sus plantas vecinas.
Un 10 para los tagetes. Hablemos ahora de un aroma que casi todos asociamos instintivamente con el verano y la lucha contra los mosquitos. Ese olor a limonado tan característico de velas y lociones repelentes. La citronela. Pero aquí hay que hacer una pequeña aclaración, porque a veces hay confusión. La verdadera hierba limón o pastocillo de limón, de donde se extrae principalmente el famoso aceite esencial de citronela, pertenece al género Cymbopogon, como Cymbopogon nardus o C. winterianus. Son unas gramíneas altas, de aspecto similar a un junco, originarias de climas tropicales. Su fuerte y penetrante aroma cítrico es muy eficaz para repeler mosquitos. Si tienen la suerte de vivir en un clima cálido, sin heladas, pueden plantarla directamente en el jardín, donde formará matas grandes y exuberantes. En climas más fríos, como el mío, lo mejor es cultivarla en macetas grandes para poder resguardarla en el interior durante el invierno. Requiere mucho sol para desarrollar bien sus aceites esenciales y necesita agua regular, sobre todo en verano. Pero también tenemos los muy populares y más fáciles de encontrar geranios de olor a citronela, Pelargonium citrosum. Estas plantas, que en realidad son un tipo de pelargonio, parientes de los geranios comunes, tienen hojas recortadas que, aunque no contienen tanto aceite esencial como la hierba original, al frotarlas o simplemente al moverse con la brisa, desprenden ese característico y agradable aroma a limonado que también ayuda a mantener a raya a los mosquitos en las inmediaciones. Estos geranios son mucho más fáciles de cuidar que la hierba limón. Les gusta el sol, aunque toleran algo de semisombra y prefieren un riego moderado, dejando secar un poco la tierra entre riegos. Son perfectos para macetas y jardineras. Colocar varias macetas de geranio citronela alrededor del patio, la terraza o cerca de las ventanas crea una barrera aromática muy agradable para nosotros. Huele a limpio y a fresco, y bastante disuasoria para los molestos mosquitos. Una opción decorativa, fragante y muy práctica. ¿Tienen gatos en casa? Pues esta siguiente planta seguramente les resultará familiar, y quizás les sorprenda saber que también es una aliada contra los mosquitos. Hablo de la hierba gatera, o catnip, Nepeta cataria. Todos sabemos, o hemos visto en videos graciosísimos, el efecto eufórico y juguetón que su olor provoca en muchos de nuestros amigos felinos. Pero, ¿sabían que ese mismo compuesto químico responsable de esa atracción gatuna, una sustancia llamada nepetalactona, es un repelente de mosquitos natural increíblemente potente? Así es. Diversos estudios científicos han demostrado que la nepetalactona es significativamente más eficaz repeliendo mosquitos que el DEET, el ingrediente activo de la mayoría de los repelentes comerciales que compramos. Resulta asombroso cómo funciona la naturaleza. La hierba gatera pertenece a la familia de la menta, Lamiaceae, así que comparte con ella una característica importante. Puede ser bastante invasiva si se planta directamente en el suelo del jardín. Sus semillas se dispersan fácilmente y puede extenderse con rapidez. Por eso, es muy recomendable cultivarla en macetas, jardineras o en un área del jardín
donde podamos controlar su expansión. Le gusta el sol, aunque tolera la semisombra, y una vez establecida, es bastante resistente a la sequía. Produce unas pequeñas flores blancas o lilas en espigas que también son atractivas para las abejas y otros polinizadores. Así que, si tienen gatos, les estarán haciendo un doble regalo. Entretenimiento para ellos y protección antimosquitos para ustedes. Y si no tienen gatos, igualmente tendrán un repelente natural muy efectivo y una planta bonita y fácil de cuidar. Solo asegúrense de que los gatos del vecindario no decidan montar una fiesta permanente en esa zona de su jardín. Jeje, una curiosidad más de nuestro maravilloso mundo vegetal. Y para terminar nuestra lista de estos 8 guardianes aromáticos y florales, una planta que es pura alegría y color y que adorna nuestros balcones, terrazas y jardines durante meses y meses, las petunias. Con esas flores tan características en forma de trompeta, disponibles hoy en día en una variedad casi infinita de colores lisos, bicolores, veteados, estrellados, son una explosión de vitalidad. Pero además de ser tan increíblemente bonitas y agradecidas, tienen una cualidad secreta menos conocida. Son plantas ligeramente pegajosas. Si han tocado sus tallos y hojas lo habrán notado, y su suave aroma parece ayudar a repeler a algunos insectos bastante molestos para otras plantas. Se dice que son eficaces contra los pulgones, algunos tipos de escarabajos, como el del espárrago o el dañino escarabajo de la patata, e incluso contra las grandes orugas verdes del tomate, esos gusanos cornudos que devoran las hojas. Plantar petunias en los bordes del huerto, cerca de las judías, los tomates, los pimientos o las patatas, puede ser una estrategia de control biológico muy interesante y colorida. También son fantásticas, por supuesto, en macetas colgantes, jardineras o macizos en patios y balcones, donde su posible efecto repelente contra pulgones puede ser muy útil para proteger otras plantas ornamentales. Les encanta el sol a raudales. Necesitan al menos 5 o 6 horas diarias para florecer abundantemente y requieren un riego regular, sin dejar que la tierra se seque por completo, especialmente si están en maceta, ya que consumen bastante agua. Un pequeño truco para que no paren de florecer es ir quitando las flores que se van marchitando, deadheading en inglés. Esto evita que la planta gaste energía en producir semillas y la anima a seguir generando nuevos capullos. Son plantas anuales en la mayoría de los climas. Mueren con las primeras heladas, pero su larguísima temporada de floración, desde la primavera hasta bien entrado el otoño, y esa doble función decorativa y potencialmente protectora, las hacen increíblemente valiosas. Color, alegría y una ayuda extra en la lucha contra las plagas, todo en una sola planta. Y ahí las tienen, amigos y amigas. Plantas maravillosas, cada una con su personalidad, su aroma, su color y su particular manera de echarnos una mano para mantener un jardín más equilibrado, más sano y libre de esas plagas molestas que a veces nos desesperan. Y todo de forma natural. Albahaca, lavanda, romero, menta, tagetes,
citronela, ya sea la hierba o el geranio, hierba gatera y petunias. Como han visto, muchas de ellas son plantas aromáticas que ya conocemos, que quizás ya tenemos en casa o en el jardín por sus usos culinarios o decorativos, y que podemos empezar a usar de manera más consciente y estratégica para crear un ecosistema más resiliente y saludable en nuestro propio oasis verde. Porque al final, de eso se trata, ¿verdad? No se trata de crear un jardín estéril, de eliminar por completo a todos y cada uno de los insectos, porque eso es imposible y, además, contraproducente. Muchos insectos son beneficiosos, son polinizadores esenciales, son alimento para otros animales como los pájaros. Se trata de buscar un equilibrio, se trata de trabajar con la naturaleza, entendiendo sus reglas, usando sus propias herramientas y estrategias, en lugar de luchar constantemente contra ella con productos químicos agresivos que pueden dañar a los insectos buenos, contaminar nuestra preciada tierra, el agua y, a la larga, incluso afectar a nuestra propia salud y la de nuestras familias. Plantar estas repelentes naturales es una forma inteligente y hermosa de invitar a la armonía a nuestro jardín. Es, en cierto modo, decirle a la naturaleza que confiamos en su sabiduría inherente. Además, el simple hecho de tener un jardín diverso, con una buena variedad de tipos de plantas, flores de distintos colores y formas, y diferentes aromas, ya es una gran defensa en sí misma. Un jardín biodiverso atrae a los insectos beneficiosos, mariquitas, círfidos, abejas, mariposas, que nos ayudan a mantener a raya las plagas. Confunde a los insectos malos, que lo tienen más difícil para encontrar su planta favorita entre tanta variedad, y en general crea un entorno mucho más fuerte, más resiliente, capaz de recuperarse mejor de cualquier ataque o desequilibrio. Y no olvidemos, por supuesto, el inmenso placer que nos proporciona a nosotros, los jardineros, cuidar de estas plantas. El simple acto de sentir el aroma del romero o la menta en nuestras manos al podarlas, cortar unas hojas de albahaca fresca para la ensalada, observar a las abejas zumbando felices entre las flores de lavanda. Esa conexión íntima y diaria con la vida que nos rodea también nos protege a nosotros, nos llena de buena energía, nos relaja y nos da una profunda sensación de paz. Y un jardinero feliz, tranquilo y conectado con su entorno, tiene inevitablemente un jardín más feliz, más sano y más equilibrado. Espero de corazón que esta charla les haya resultado útil, interesante y sobre todo inspiradora. Que se animen a incorporar algunas de estas plantas guardianas en sus jardines, patios, huertos o balcones. Observen los resultados. Experimenten con las combinaciones. Lo más importante, disfruten del proceso de crear un espacio más natural y armonioso. Ahora les toca a ustedes. Cuéntenme en los comentarios. ¿Utilizan ya algunas de estas plantas como repelente natural en sus jardines? ¿Cuál es su favorita o cuál les ha dado mejores resultados? ¿Tienen algún otro truco o planta repelente natural que quieran compartir con nuestra comunidad? Siempre es un placer y una alegría aprender de la experiencia y la sabiduría de todos ustedes.
Como siempre, les agradezco infinitamente por haber compartido este tiempo conmigo aquí en Oasis Floral. Si les ha gustado el video y han aprendido algo nuevo, un me gusta siempre es un rayito de sol que se agradece mucho. Y no olviden suscribirse al canal para que podamos seguir explorando juntos las infinitas maravillas del mundo natural y la jardinería. Les mando un abrazo muy, muy fuerte, cargado de aromas frescos y protectores. Cuídense mucho y que sus jardines estén siempre libres de plagas indeseadas y repletos de vida, color y armonía. Hasta la próxima aventura verde. Adiós. 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 Adiós.